Mi prometida me devolvió el anillo en la cena de Navidad. Me voy con alguien que sí me merece. Pero cuando su alguien la dejó embarazada y desapareció, volvió a tocar mi puerta. Le abrió mi nueva novia usando su antiguo anillo. Llegué temprano a la cena de Navidad. Valeria llegaría después. Tenía una reunión de último minuto con el jefe. No me preocupó. Confiaba. Hace 3 semanas le había dado el anillo de mi abuelo en la terraza de nuestro departamento. Se lo mostré con las manos temblorosas. Es de mi abuelo. Lo usó durante 52 años. Valeria lo tomó con cuidado, casi reverencia. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Es el anillo más hermoso que he visto. Me besó. Sí. 1000 veces sí. Esa noche hicimos planes. La boda sería en primavera. Ella quería algo íntimo. Yo solo quería verla feliz. Hoy la vi entrar al salón de la cena. Busqué su mirada con una sonrisa. Nada. Ni siquiera volteó. Se fue directo a la mesa del jefe. Se sentó a su lado como si yo no existiera. Me acerqué. Valeria, te guardé un lugar. Estoy bien aquí. Algo en su tono me heló. Frío. Distante. Como si hablara con un desconocido. ¿Estás bien? Perfectamente. Ni me miró. Volví a mi mesa sintiéndome idiota. 30 personas cenando, conversando. Yo mirando mi plato, sin entender qué había pasado entre esta mañana y ahora. Entonces vi como mi jefe le susurraba algo al oído. Valeria sonrió. Esa sonrisa que antes era solo para mí. El postre llegó. Valeria se puso de pie. Caminó hacia mi mesa con pasos lentos. Calculados. Todos empezaron a callarse. Uno por uno. El rumor de las conversaciones murió. Se quedó frente a mí. Sacó algo de su bolso. El anillo de mi abuelo cayó sobre el mantel blanco con un golpe seco. Me voy con alguien que sí me merece. El salón quedó en silencio absoluto. Valeria, ¿qué estás? Alguien que construye. Que tiene ambición. Que no se conforma con seguir órdenes como un empleadito más. La sangre me subió a la cara. 30 personas mirándonos. Mi proyecto, mi equipo, mi futuro. Todo frente a todos. Hemos estado trabajando juntos en algo grande. Algo que tú nunca podrías entender. Mi jefe se levantó de su silla. Tomó a Valeria del brazo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Alzó su copa. Aprovecho este momento tan emotivo para hacer un anuncio importante. Pausa. Miró directo a mi equipo. Valeria y yo lideraremos juntos el proyecto Orión. Mi proyecto. El que había diseñado durante 18 meses. Las noches sin dormir. Los fines de semana sacrificados. Los diagramas que perfeccioné hasta el cansancio. Algunos en mi equipo desviaron la mirada. Otros se quedaron congelados con el tenedor a medio camino. Mi jefe me miró directamente. Sostuvo la mirada. Los que no construyen solo estorban. Y Valeria merece estar con alguien que construye imperios, no con quien solo sigue instrucciones. Risas. 3 o 4 risas nerviosas en el fondo del salón. Valeria se inclinó hacia mí. Su perfume, ese que yo le había regalado en su cumpleaños. Me golpeó. Gracias por el anillo. Pero necesito algo más grande. Alguien más grande. Se enderezó y volvió a la mesa del jefe. Él le pasó el brazo por los hombros. Brindaron. Valeria no volteó ni una vez. Me quedé ahí sentado, con el anillo de mi abuelo sobre el mantel, sintiendo 30 pares de ojos clavados en mi nuca. Tomé el anillo. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Me levanté sin decir nada. Caminé hacia la salida. Cada paso sonaba demasiado fuerte en ese silencio sepulcral. Alguien tosió. Otra risa apagada desde una mesa lateral. Salí del salón con las llaves en la mano, temblando de rabia. Subí al auto y me quedé ahí 10 minutos sin arrancar. Solo respirando. Apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Llegué a casa pasadas las 11. Mi hermana estaba sentada en el sofá rodeada de luces de Navidad sin colgar. Llegaste, dijo con esa sonrisa que me partía el alma. 14 años y todavía me esperaba como cuando éramos niños. Pensé que ya no íbamos a decorar juntos. Le prometí que lo haríamos después de la cena. Ahora la veía ahí, rodeada de adornos que compramos el año pasado. Esperándome. Estoy cansado. Mentí. Mañana lo hacemos. El lunes llegué temprano. Quería demostrar que seguía siendo profesional. Que el viernes había sido un malentendido. A las 9:15 recibí el correo. Preséntate en Recursos Humanos. Inmediato. Cuando llegué, 2 guardias de seguridad esperaban junto a la puerta. Uno de ellos era Miguel, con quien había compartido café cada mañana durante un año.
No me miró a los ojos. La DRH estaba sentada tras su escritorio con una carpeta cerrada. No me ofreció asiento. Por preocupaciones de confidencialidad y dirección estratégica, tu contrato queda terminado de manera inmediata. Tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias personales. ¿Qué? Los guardias te acompañarán a tu escritorio. Caminé entre los cubículos con Miguel y el otro guardia flanqueándome como si fuera un criminal. Todos mis compañeros estaban ahí. Algunos desviaron la mirada. Otros se quedaron mirando con esa mezcla de lástima y alivio de quien piensa, menos mal que no fui yo. Daniela, con quien había trabajado en 3 proyectos. Se tapó la boca con la mano. Roberto fingió una llamada telefónica urgente. Llegué a mi escritorio. Había una caja de cartón vacía esperándome. Adelante, dijo Miguel con voz profesional que no reconocí. Metí el portarretratos de mi hermana. Una taza con el logo de la empresa. Un cuaderno de notas. Miguel observaba cada objeto que tocaba como si fuera a robarme algo. El técnico de sistemas llegó con mi laptop. La abrió frente a mí y empezó a formatearla sin decir palabra. 18 meses de trabajo borrados en 40 segundos. La barra de progreso avanzaba mientras yo miraba impotente. Listo, dijo el técnico, cerrando la laptop de golpe. Se la llevó bajo el brazo como si nunca hubiera sido mía. Seguí metiendo cosas en la caja. Un disco duro viejo que guardaba en el cajón de abajo casi se me cae. El guardia lo agarró. Eso es propiedad de la empresa. Es mío. Lo compré yo hace 2 años. Todo el equipo tecnológico es propiedad corporativa. Revisa el inventario. Ese disco nunca estuvo registrado. Miguel miró al otro guardia. Hubo un silencio incómodo. Finalmente me lo devolvió. Tienes 5 minutos. Cerré la caja. Mis manos temblaban. Caminé hacia la salida con la caja en brazos y 30 pares de ojos clavados en mi espalda. El clic-clac de los teclados se detuvo. Todo el piso en silencio, viéndome salir escoltado. Cuando pasé frente a la oficina de mi jefe, la puerta estaba entreabierta. Alcancé a verlo sentado en su escritorio, riéndose de algo que Valeria le mostraba en su celular. Ninguno volteó a verme. Salí del edificio con esa caja y la humillación clavada en el pecho. En el estacionamiento revisé mi celular. Notificación del banco. Abrí la app. Cuenta conjunta, $0. Revisé el historial. Transferencia saliente de $34,600. 3 días antes de la cena de Navidad. Antes de devolverme el anillo. Antes del discurso. No fue impulso. Fue operación militar. Llegué al departamento y encontré el aviso pegado en la puerta. Desalojo. El contrato estaba solo a nombre de ella y lo había cancelado hacía una semana. 72 horas para sacar todo. Entré. Las paredes vacías. Sus cosas ya no estaban. Solo quedaban las mías y las de mi hermana. Escuché la puerta abrirse. Era ella, cargando su mochila. Traje algo, dijo emocionada, sacando un papel doblado. Era un dibujo. Los 3 juntos, Valeria, ella y yo, tomados de la mano. Arriba decía con marcadores de colores: mi familia. Se lo hice para que lo ponga en su nueva oficina. La misma niña que le decía, mamá, cuando creía que nadie escuchaba. Se me partió algo adentro. Se fue. Dije con una voz que no reconocí. Vi cómo su rostro se desmoronaba igual que cuando le dijeron que papá y mamá no volverían del accidente. El mismo quiebre. La misma devastación. 3 días después estábamos en el sofá de mi amigo Marcos con 2 maletas. Mi hermana no hablaba, apenas comía. Me miraba esperando que arreglara todo, como siempre. Todo va a estar bien, le dije. Fue la primera mentira que le dije a la persona que más me importaba en el mundo. Esa noche llegó el sobrecertificado. Carta de cese y desista. Prohibición de contactar a excompañeros, trabajar en proyectos similares, acercarme a la empresa. Aislado. Marcado. Destruido. Miré a mi hermana dormida en el sofá ajeno, abrazando el dibujo arrugado. No lloré. Pero ahí, en ese silencio de las 3 de la mañana, con los ojos fijos en el techo, algo se asentó dentro de mí. Frío. Calculado. Definitivo. Acaricié el disco duro viejo que casi tiran a la basura. Sonreí en la oscuridad. Dormimos 3 noches en el sofá de Marcos. Dormir era una forma de decirlo. Mi hermana se acostaba con la ropa puesta, abrazada a una sudadera que Valeria dejó olvidada y que todavía olía a ella. Yo me quedaba mirando el techo hasta que amanecía. Marcos se iba a trabajar a las 6. Nosotros nos quedábamos inmóviles un rato más, como si movernos fuera a confirmar que de verdad habíamos caído tan bajo.
Mandé 43 solicitudes en 30 días. 17 respuestas. 9 entrevistas. Todas empezaban igual. El entrevistador interesado, las preguntas fluyendo, la conversación natural. Te llamamos la próxima semana. Sonrisa. Apretón de manos. Nunca llamaban. La novena fue diferente. El director de tecnología me detuvo en la puerta. Miró hacia los lados antes de hablar. Te voy a decir algo que no debería. Cada vez que llamamos a tu antigua empresa para verificar referencias, nos dicen lo mismo: despedido por acoso laboral. Conducta inapropiada con una compañera. Acoso laboral. La mujer que dormía en mi cama, comía con mis tarjetas y vivía en mi departamento les estaba diciendo a todos que yo la acosaba. No solo me había dejado. No solo me había robado. Estaba cerrando cada puerta de la industria con mi nombre y la palabra acoso pegada encima. Esa noche saqué el disco duro viejo de la caja. El que casi tiran a la basura. Lo conecté a la laptop de Marcos con un cable que compré por $3 en una tienda de segunda mano. Tardó 40 minutos en cargar. Ahí estaba todo. La copia de seguridad completa de Orión. Cada módulo. Cada arquitectura. Cada línea de código que escribí durante 18 meses. Busqué la presentación que ellos habían mostrado la semana anterior. La encontré en el blog corporativo. Comparé. Idéntico. No. Similar. No. Inspirado en. Idéntico. Mis diagramas. Mi estructura. Mis nombres de variables. Hasta los comentarios que dejé en el código para acordarme que hacía cada función seguían ahí. Intactos, como huellas dactilares en la escena de un crimen. Y algo más. La falla de seguridad del módulo central. Un error que yo había detectado 3 semanas antes de que me despidieran. Planeaba corregirlo en enero. Ellos lo copiaron tal cual. No lo vieron. No sabían que existía. Porque nunca fue suyo. Después revisé los metadatos. Cada archivo tiene una huella. ¿Quién lo abrió? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? No se puede borrar a menos que sepas que existe. Ellos no sabían. Fecha del primer acceso de Valeria a mis archivos. 14 de agosto. 4 meses antes de la cena de Navidad. Me recosté en la silla. El 14 de agosto. Ese mes Valeria me pidió que le explicara a Orión, como si ella fuera una inversora, para practicar tu presentación. Me pareció tierno. Me sentí apoyado. Me senté con ella 3 noches seguidas a recorrer cada módulo mientras ella tomaba notas en su celular. No estaba practicando. Estaba extrayendo. Cada pregunta que me hizo. Explícame esto mejor. Cada noche sentados en el sofá con la laptop entre los dos. Estoy orgullosa de ti, que yo guardaba como tesoro, ella archivaba como evidencia. Seguí revisando. Dentro del disco había una carpeta encriptada que no recordaba haber creado. La abrí después de 3 noches de intentos. Fragmentos de otros proyectos. Nombres que no eran míos. 3 ingenieros. 3 proyectos. 3 despedidos en los últimos 2 años. Mismo departamento. Misma excusa. Mismo patrón. No era la primera vez que lo hacían. Yo era el cuarto. Pero había algo más. En los registros de acceso del disco aparecía una tercera cuenta de administrador. Alguien con privilegios altos que tocó mis archivos antes que Valeria. Antes que mi jefe. Antes que todos. No pude identificar de quién era. La cuenta estaba bajo un código genérico del sistema. ¿Quién? Esa pregunta me comió la cabeza durante días. Mi antiguo mentor me contactó esa semana. El director de ingeniería. 20 años en la empresa. El único que alguna vez me dijo, tienes talento real. El que lloró en mi hombro cuando murió mi padre. El que trajo comida a mi casa durante una semana y se sentó con mi hermana a hacer tarea mientras yo no podía levantarme de la cama. Estoy preocupado por ti, me dijo por teléfono. Las cosas están tensas. Tu jefe se puso paranoico desde que te fuiste. Tiene a alguien vigilándote. Me dio detalles. Nombres. Movimientos internos. Cosas que solo alguien muy adentro podría saber. Antes de colgar me dijo que iba a mandarme algo. Un archivo encriptado con documentos internos que podrían ayudarme. ¿La contraseña? La fecha en que murió tu padre. La sé porque estuve ahí. Porque te vi romperte. Porque te ayudé a recomponer los pedazos. Pausa. Esa clase de cosas no se olvidan. Colgué. La contraseña funcionó. Dentro había organigramas, correos reenviados y cronogramas internos del proyecto. Me sentí aliviado. Por primera vez en semanas, alguien estaba de mi lado. Pero algo no encajaba. Sabía demasiado. Demasiado rápido. Demasiado preciso.
Y usaba la muerte de mi padre como contraseña con una naturalidad que ahora, meses después, me revuelve el estómago. Lo dejé pasar. No tenía el lujo de desconfiar del único que me tendía la mano. Esa semana volví al disco duro. Busqué los documentos técnicos de Orión. Los informes de validación de seguridad que se envían antes de cualquier despliegue. Los abrí. Mi firma. Mi nombre. Mi número de empleado. Aprobando especificaciones que nunca revisé. Autorizando protocolos que nunca vi. Falsificaron mi firma en documentos oficiales. Si Orión fallaba, si esa falla de seguridad explotaba, si algo salía mal y alguien investigaba, iban a encontrar mi nombre firmando que todo estaba en orden. No solo me robaron el proyecto, me dejaron el cadáver encima. Una tarde mi hermana me mostró un video viejo en su celular. Un proyecto escolar de hace meses, cuando todavía vivíamos los tres. Ella hablando frente a la cámara, explicando su rutina de estudio. Mira qué tonta salgo. Se rió. La vi hablar. El fondo era nuestra sala. Mi escritorio a la derecha. Y ahí, en la esquina del cuadro, casi fuera de foco, estaba Valeria, de pie junto a mi escritorio, con su celular apuntando a mi libreta técnica, tomando fotos. 3 meses antes de la cena, en nuestra casa, mientras mi hermana grababa un video inocente para la escuela, esa mujer fotografiaba mis notas. No le dije nada a mi hermana, solo le pedí que me enviara el video. A la semana siguiente todo empeoró. Mi jefe usó sus contactos para que me congelaran la línea de crédito. Sin crédito no podía alquilar. Sin alquilar no podía sacar a mi hermana del sofá de Marcos. Y sin dinero no podía pagar su terapia. La terapeuta le había enseñado a dibujar lo que no podía decir con palabras. Era su forma de sacar lo que llevaba adentro desde que murieron nuestros padres. Los dibujos no eran cosa de niña. Eran lo único que la mantenía entera. La terapeuta llamó al tercer mes sin pago. Lo siento mucho, pero no puedo seguir sin cubrir las sesiones pendientes. Le pedí tiempo. Me dijo que entendía. Pero entender no paga facturas. Mi hermana empezó a dormir mal otra vez. Pesadillas. Se despertaba a las 3 de la mañana desorientada. Las notas bajaron. La escuela llamó preguntando si todo estaba bien en casa. Todo estaba bien. Siempre todo estaba bien. De madrugada, cuando ella dormía, empecé a construir. Proyecto Fénix. Todo lo que Orión debía ser y no era. Sin la falla. Sin los errores. Superior en cada aspecto. Trabajaba desde cibercafés con un portátil de segunda mano para no ser rastreado. Si ellos me robaron el pasado, yo me iba a construir el futuro. Contacté a una periodista de investigación de forma anónima. No le conté mi historia de amor roto. Le envié algo más grande, 4 ingenieros despedidos en 2 años de la misma empresa, mismo patrón, misma excusa. Datos parciales. Sin mi nombre. Respondió al tercer día. Si quieres que pierda tiempo, no me escribas otra vez. Si tienes pruebas verificables, nos vemos. Sin cortesías. Sin emojis. Directo. Acepté. Esa semana mi hermana tenía una presentación en la escuela. Un proyecto de ingeniería que había preparado durante un mes. Me pidió que fuera. No fui. Estaba en un cibercafé a 40 minutos, comparando metadatos y armando el dossier para la periodista. Cuando llegué a casa de Marcos eran las 10 de la noche. Mi hermana estaba sentada en el sofá con el proyecto enrollado en las manos. ¿Cómo te fue? Bien. Pausa larga. No pasa nada. Entiendo. No me reclamó. No lloró. No gritó. Solo eso. No pasa nada. Entiendo. Y eso me destruyó más que todo lo que Valeria y mi jefe me habían hecho juntos. Antes de dormirse dejó un dibujo sobre la mesa. No era como el de Navidad. No había árbol ni colores brillantes. Era un lápiz sobre papel blanco. Ella y yo sentados en un sofá demasiado pequeño. Yo con la laptop en las piernas. Ella despierta a mi lado. Abajo. Con letra torcida. No te rindas aunque estés cansado. Me tapé la boca con la mano. No para llorar. Para no hacer ruido. Porque ahí entendí algo. Ellos me estaban quitando trabajo, dinero, nombre y reputación. Pero si seguía dejando que marcaran el ritmo, también me iban a quitar la última versión de mí que mi hermana todavía podía admirar. Guardé el dibujo junto al de Navidad. Abrí la laptop. Y seguí construyendo. La periodista llegó 10 minutos tarde y sin disculparse. Cabello recogido, libreta negra bajo el brazo, esa clase de mirada que no te observa, te desmonta. Escogió la mesa del fondo. La única desde la que podía ver la puerta. La calle y el reflejo de la ventana al mismo tiempo. 5 minutos, dijo.
Si en 5 minutos hueles a despecho, me voy. No le puse mi historia sentimental encima. Le puse los nombres de los otros 3 ingenieros. Los metadatos. La carpeta encriptada. El video de mi hermana. No levantó la vista en 20 minutos. Contacté a uno de ellos. Dijo finalmente. Confirmó todo. Mismo patrón. Mismo departamento. Misma excusa. Cerró la libreta. Esto no es un caso de plagio. Es una máquina. Primera persona en meses que me creía sin que yo tuviera que rogar. Si tienes lo que dices tener, hay historia, dijo. Pero necesito más. Necesito el núcleo financiero. Necesito saber por qué ahora. ¿Por qué tú? ¿Por qué así? Se fue. Me dejó la cuenta. Esa noche mi mentor llamó. No por mensaje. Llamada directa. Tu jefe quiere que esto termine, dijo. Me pidió que te transmitiera una oferta. $100,000. Carta de recomendación. Acuerdo de confidencialidad. Firmas, desapareces, todos contentos. $100,000. 6 veces lo que tenía en la cuenta. Suficiente para un departamento, la terapia de mi hermana. 6 meses de aire. No. Silencio del otro lado. Piénsalo bien, dijo. Esta gente no juega. Tenía razón. No jugaban. 2 semanas después llegó la demanda civil. Cláusula de no competencia. Me acusaban de intentar vender propiedad intelectual a la competencia. Daños estimados, $200,000. Una cifra diseñada para asustar, no para sostenerse en juicio. No querían ganar un caso. Querían inmovilizarme. Asustarme lo suficiente para que me quedara quieto y pobre. La periodista me llamó esa misma semana. Encontré algo gordo. Su voz era distinta. Más rápida. La empresa está al borde de cerrar una ronda de inversión de 25 millones. Orión es la pieza central de la presentación. Si Orión falla o queda cuestionado, la ronda se cae. Y si la ronda se cae, la empresa quiebra. 25 millones. No te robaron por ego, dijo. Te robaron por supervivencia. Orión era su única tabla. Ahora entendía la urgencia, la demanda, la paranoia, la oferta. No querían silenciarme por orgullo. Querían silenciarme porque si yo hablaba, se hundían. Mi mentor llamó al día siguiente. Más urgente que nunca. Tengo algo que puede ayudarte. Credenciales de acceso al servidor principal. Puedes entrar de forma remota y buscar lo que necesites. Me dictó usuario y contraseña. Así. Por teléfono. Sin dudar. ¿No es arriesgado para ti? Si no te ayudo yo, ¿quién? Entré esa noche desde un cibercafé. Las credenciales funcionaron. Accedí al servidor. Busqué correos internos. Registros del proyecto. Todo lo que pudiera sumar al caso. Pero mientras navegaba, algo me jaló la atención. Los registros de acceso a los archivos originales de Orión. La tercera cuenta de administrador. La que no pude identificar en el disco duro. Ahora tenía acceso al directorio completo de empleados. Busqué el código de la cuenta. Lo crucé con el directorio. Me quedé mirando la pantalla. Era la cuenta de mi mentor. Revisé las fechas. Accedió a mis archivos el 10 de agosto. 4 días antes que Valeria. Semanas antes que mi jefe. Él fue el primero en tocar Orión. Volví a revisar. Y otra vez. Y otra vez. Esperando haberme equivocado. No me equivoqué. El hombre que lloró en mi hombro cuando murió mi padre. El que trajo comida a mi casa. El que puso como contraseña la fecha más oscura de mi vida porque sabía que yo jamás la olvidaría. No me estaba ayudando. Me estaba dirigiendo. Seguí buscando. Y encontré algo peor. Una carpeta interna titulada Evaluación de recursos estratégicos. Dentro había un documento con mi nombre. No era un expediente laboral. Era un perfil psicológico. Vulnerable a figuras de autoridad paterna. Busca validación externa. Alta lealtad una vez establecida la confianza. Riesgo de colapso emocional moderado. Recomendable mantener ancla familiar como mecanismo de control. Ancla familiar. Mi hermana. No era un perfil. Era un manual de instrucciones. Y yo había seguido cada paso. Cada consejo que me dio, cada vez que me dijo, confía en mí. Cada vez que mencionó a Sofía con ternura, todo era ingeniería. Todo era diseño. Todo era control. Le conté a mi hermana que necesitaba revisar unos archivos viejos. Le pedí que me ayudara a cruzar fechas porque ella siempre fue más rápida que yo con patrones y números. Le mostré los registros de acceso sin explicarle todo. Tardó 15 minutos. Esto no empieza en agosto, me dijo. Mira.
Hay accesos en julio. Y en mayo. Y en marzo. Marzo. Marzo del año pasado. Me miró. Antes de que empezaras a desarrollar Orión. Julio. El mes que murió mi padre. El mes que mi mentor lloró en mi hombro. El mes que me dijo, tómate el tiempo que necesites. Yo cuido tu puesto. Cuidó más que mi puesto. Cuidó mi dolor. Lo midió. Lo archivó. Lo usó para saber cuándo estaría vulnerable, cuándo necesitaría validación, cuándo sería fácil de dirigir. Mi hermana seguía mirándome, esperando que le explicara por qué me había quedado blanco. Es alguien que conozco, le dije. Alguien en quien confiaba. No dijo nada. Solo asintió. A los 15 años ya había aprendido que la gente en la que confías es exactamente la que más daño puede hacerte. Cambié el plan. Ya no eran 2 enemigos y un aliado. Eran 3 enemigos. Pero al mentor no le iba a decir nada. Iba a seguir contestando sus llamadas. Iba a seguir agradeciéndole. Y le iba a alimentar exactamente la información que yo quisiera que tuviera. Que siguiera creyendo que era el titiritero. Yo iba a cortar los hilos cuando menos lo esperara. La periodista me invitó a un café esa semana. No para hablar del caso. Para contarme algo personal. Mi hermano se llamaba Tomás. Era ingeniero de software. Hace 10 años trabajó en una empresa que tu jefe dirigía. La miré. Mismo patrón. Idea robada. Expediente envenenado. Black Keys. No pudo recuperarse. Hizo una pausa larga. Se quitó la vida 2 años después. No dijo nada más. No hacía falta. Ahora entendía por qué no me cobró. Por qué investigaba en sus horas libres. Por qué pagó lo que pagó después. Esto no era solo una historia para ella. Era la historia que no pudo contar a tiempo. 2 días después mi hermana llegó del colegio con la manga de la sudadera bajada hasta los nudillos. No la subió en toda la tarde. Cuando se quedó dormida en el sofá le levanté la tela con cuidado. Moretones en la muñeca. En forma de dedos. 5 marcas. Como una mano que apretó demasiado fuerte. Se despertó. Me vio mirando. Se cubrió de golpe. Me caí en el gimnasio. Sofía. Me caí. No insistí. Pero no me moví. Se le llenaron los ojos. Valeria vino a la escuela. Dijo que quería hablar conmigo. Que me extrañaba. Que podía ayudarme. Le dije que no. Que tú eras mi familia. Tragó saliva. Se enojó. Me agarró del brazo. Me dijo que me iba a arrepentir. Que tú no podías protegerme. Que pronto iban a quitarme de ti. Sentí algo subir desde el estómago. No era rabia. Era algo sin nombre. Algo que te cambia para siempre. Le dije que me soltara. Me apretó más fuerte. Después se fue. La abracé. No dije nada. No había palabras para lo que sentía. La mujer que mi hermana llamaba mamá le había dejado marcas en el cuerpo. 3 días después tocaron la puerta. Trabajadora social con credencial oficial. Recibimos una denuncia sobre las condiciones de vida de una menor bajo su tutela. Mensajes donde la niña expresa que se siente insegura, que a veces no hay comida. Que su tutor la deja sola por las noches. Mensajes de mi hermana. Mensajes reales. Sacados de contexto. Las conversaciones que tenía con Valeria cuando peleábamos o cuando yo llegaba tarde. Conversaciones privadas de una niña con la mujer que consideraba su madre. Valeria las guardó todas. Y ahora las usaba para quitármela. Vamos a abrir una investigación formal. Si las condiciones no mejoran, podría haber una reasignación temporal de custodia. Reasignación. La palabra más fría del mundo para decir, te vamos a quitar a tu hermana. Mi hermana escuchó todo desde el pasillo. Cuando la trabajadora se fue, me miró con unos ojos que no voy a olvidar. ¿Me van a sacar? No supe qué responderle. El golpe final llegó de noche. 2 agentes en la puerta de Marcos. Denuncia por acceso no autorizado a sistemas corporativos. Me esposaron en la entrada. Mi hermana apareció descalza al fondo del pasillo. La última imagen que me llevé fue su cara. No llorando. Quietísima. Como si el miedo se hubiera petrificado antes de poder salir. Pasé la noche en una celda. Me dieron una llamada. Llamé a Marcos. Le pedí que avisara a la periodista. A las 7 de la mañana me avisaron que alguien pagó la fianza. Pensé en Marcos. No era Marcos. La periodista estaba afuera con un café frío y los ojos rojos. Mi hermano no tuvo a nadie que se moviera rápido. Dijo. Tú sí. Esa noche, sentado en el sofá con mi hermana dormida al lado, consideré rendirme. Aceptar los 100.000. Firmar el silencio. Dejar que ganaran. Al menos tendría a mi hermana segura.
Al menos no la perdería por mi guerra. La periodista me llamó como si me hubiera leído la mente. Si cedes, no se detienen. Tienen tu firma falsificada en documentos de seguridad. Si Orión falla, y va a fallar porque tiene una falla que tú conoces y ellos no, van a necesitar un culpable. Y tu nombre ya está puesto. Pausa. No te están ofreciendo paz. Te están ofreciendo una celda más cómoda. Tenía razón. Rendirme no era una opción. Era una trampa con lazo bonito. Esa madrugada, mientras mi hermana dormía, volví al servidor. Pero no usé las credenciales del mentor. Ya no confiaba en nada que viniera de él. Usé algo mío, una puerta de diagnóstico que dejé en el código de Orión durante el desarrollo. Un acceso de mantenimiento que nadie sabía que existía porque nadie más había escrito ese código. No busqué el proyecto. Busqué los correos del jefe. Lo que encontré me dejó sin aire. Un hilo de mensajes entre mi jefe y una mujer. Fotos. Planes de fin de semana. Reservas de hotel. Mensajes que no dejaban lugar a interpretación. Todo almacenado en el servidor corporativo como si fuera invulnerable. La mujer era la esposa del inversor principal. El hombre que iba a poner 25 millones sobre la mesa. Mi jefe se estaba acostando con la esposa del tipo que sostenía su empresa entera. Seguí buscando. En la bandeja de Valeria encontré algo más. Un hilo de correos con una empresa competidora. Ofrecían los planos de Orión a cambio de un puesto directivo. Estaba negociando vender al jefe por la espalda al mismo tiempo que dormía en su cama. Guardé todo. Capturas, fechas, adjuntos. Lo respaldé 3 veces. Le envié a la periodista el dossier completo, plagio serial, título falso de Valeria, registros del mentor, perfil psicológico, firma falsificada, el affair. Cada pieza verificable. Cada prueba documentada. Su artículo se publicaría el día de la presentación de Orión a los inversores. Después contacté a la empresa rival. No les ofrecí un currículum. Les ofrecí Fénix. Y algo mejor, la oportunidad de quedarse con los activos de una empresa que estaba a punto de implosionar. Me pidieron una demo. La tenía lista. Si los tumba de verdad, dijo el director de tecnología. Hablamos. Colgué. Mi mentor me mandó un mensaje esa noche. Todo sigue bajo control. Confío en ti. Las mismas 3 palabras que usó Valeria antes de copiar mi código. Las mismas que usó mi jefe antes de sembrar mi expediente. Confía en mí. Miré a mi hermana dormida. El dibujo de "no te rindas", asomando del bolsillo de su mochila. Los moretones en su muñeca que todavía no se borraban. No le respondí al mentor. Pero no borré el mensaje. Lo iba a necesitar después. Para recordarme exactamente por qué no iba a tener piedad. El auditorio olía a dinero. Trajes oscuros. Relojes caros. Sonrisas tensas. Asistentes con tabletas corriendo entre mesas. En la pantalla del fondo, el logo de Orión sobre un cielo artificial y una frase en azul corporativo. The future, now. Mi futuro. Ahora. En boca de ellos. Me senté en la última fila. Gorra. Barba de 3 días. Un saco prestado por Marcos que me quedaba apenas ancho de hombros. Nadie me miró 2 veces. Para esa gente, un hombre sin brillo en la solapa simplemente no existía. Perfecto. Mi celular vibró una sola vez. La periodista. Afuera. Lista. Guardé el teléfono. En el escenario, mi jefe hablaba con el CEO y 2 hombres del fondo de inversión. A su lado, Valeria. Vestido blanco. Barbilla alta. El tipo de belleza que mejora con la distancia emocional. De lejos parecía impecable. De cerca uno ya sabía lo que había debajo. En primera fila, mi mentor. Asintiendo con cara de patriarca orgulloso. Siempre detrás. Siempre en la sombra. Esperando que los demás se destrozaran para quedarse con lo que sobrara. Las luces bajaron. Mi jefe tomó el micrófono. Hace 18 meses empezamos a preguntarnos cómo sería una arquitectura capaz de redefinir la integración predictiva a escala empresarial. 18 meses. Ni siquiera tuvo la decencia de cambiar el número. Siguió hablando. De visión. De noches de trabajo. De su equipo. Valeria entró después con ese tono claro y seguro que usaba cuando repetía ideas ajenas como si las hubiera parido en la ducha. Yo no miraba la pantalla. Miraba a los inversores. Uno revisaba una nota. Otro asentía. El principal, un hombre grueso de cabello plateado, sonreía como si ya se estuviera imaginando el titular de mañana. Abrieron el QI. Me levanté. Tengo una pregunta técnica. La sala volteó.
Un asistente me acercó un micrófono con esa desgana educada de los eventos donde las preguntas existen solo para que alguien diga. Gran pregunta. Mi jefe me reconoció. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Valeria se puso pálida. El módulo de sincronización distribuida. Dije. ¿Cómo resolvieron la degradación bajo carga real cuando el sistema empieza a duplicar confirmaciones de estado en cascada? Silencio. 3 segundos exactos en los que todo el aire del auditorio cambió de temperatura. Valeria abrió la boca. La cerró. Sonrió apenas. Bueno, en realidad el sistema fue diseñado justamente para evitar. Eso no responde la pregunta. Mi jefe dio medio paso al frente. Sonrió. La sonrisa de quien ha manejado salas durante 15 años. Señoras y señores, este es exactamente el tipo de interrupción que anticipamos de un ex empleado que fue cesado por conducta inapropiada. Me señaló con calma. Voz firme. Nada de nervios. Seguridad, ¿pueden acompañar a este caballero a la salida? 2 guardias se movieron hacia mí. Murmullos en la sala. Algunos asintieron. El pobre tipo despechado causando problemas. El loco. El perdedor. Otra vez. Sentí el pánico subirme por el pecho. Todo dependía del timín. Los guardias llegaron a mi fila. Uno me tocó el hombro. Mi teléfono vibró. La periodista. Una sola palabra. Publicado. 3 segundos después sonó el primer teléfono en la audiencia. Después otro. Y otro. La sala se llenó del zumbido de pantallas activándose al mismo tiempo. Gente leyendo demasiado rápido. Cejas levantándose. Manos tapando bocas. El guardia me soltó el hombro. Miró su propio celular. El artículo abría con la foto profesional de Valeria y un título que no dejaba espacio a interpretación. La ejecutiva estrella de Orión nunca obtuvo el título universitario que usó para ascender. Las cabezas giraban del teléfono al escenario y del escenario al teléfono. Valeria sacó su celular del atril. Leyó la pantalla. Vi cómo su garganta se movía una vez. Mi jefe procesó la situación en 3 segundos. Vi la decisión formarse detrás de sus ojos. Puro instinto de supervivencia. Sin dudarlo. Esto es tan impactante para mí como para ustedes. Dio un paso al frente, separándose de Valeria. Acabamos de ser informados de inconsistencias graves en el perfil de la señorita. Queda suspendida de forma inmediata mientras investigamos. La sacrificó. Así. En vivo. Frente a 200 personas. La mujer que dormía en su cama esa mañana, descartada como pieza de ajedrez. Valeria lo miró con la boca abierta. Él no le devolvió la mirada. Orión sigue adelante. Continuó, abotonándose el saco. Las credenciales de una persona no invalidan el trabajo de todo un equipo. Buen movimiento. Limpio. Rápido. La audiencia empezó a asentir. Algunos aplaudieron. El tipo era bueno. Por un instante. Pareció que iba a salir vivo. Entonces cayó la segunda bomba. La periodista había esperado exactamente el tiempo que planeamos. 15 minutos entre piezas. Suficiente para que el jefe se sintiera a salvo antes de que el piso se abriera debajo. Parte 2. Plagio serial. 4 ingenieros despedidos. Un patrón de robo de propiedad intelectual documentado con metadatos, testimonios y registros internos. La sala no murmuró esta vez. Se quedó en silencio. Un inversor de la tercera fila se puso de pie. ¿Usted creó este proyecto o lo robó? Así. Seco. Directo. Sin anestesia. Eso es absolutamente falso. Mi jefe agarró el podio con las 2 manos. Son acusaciones fabricadas por un ex empleado resentido que... Fabricadas. Otro inversor levantó el teléfono. Aquí hay metadatos, fechas de creación y firmas digitales. ¿También las fabricó? Mi jefe empezó a sudar. No mucho. Solo lo suficiente para que la luz del escenario lo delatara. Entonces mi mentor se levantó. Se abotonó el saco. Caminó hacia el escenario con la autoridad de un hombre que ha sobrevivido 20 años de política corporativa. Soy el director de ingeniería de esta empresa. Su voz era firme, clara, convincente. Supervisé cada fase de Orión. Este proyecto fue desarrollado internamente, bajo mi dirección. Cualquier acusación de plagio es una fabricación. Lo dijo mirándome a los ojos. Este hombre. El que accedió a mis archivos antes que nadie. El que le dijo a Valeria que se acercara a mí. El que usó la muerte de mi padre como contraseña. El que escribió un perfil psicológico de mí como si yo fuera un espécimen de laboratorio. Ahí estaba. Defendiendo al jefe, posicionándose como el adulto responsable en medio del caos. Su última jugada, que cayeran el jefe y Valeria,
que él quedara como el único sobreviviente y que la Junta lo nombrara sucesor. Saqué mi teléfono. Le envié al CEO un solo correo. Asunto: registros de acceso Proyecto Orión. Adjunto: la cuenta del mentor accediendo a mis archivos el 10 de agosto. 4 días antes que Valeria. Semanas antes que el jefe. Y los correos donde le sugería a Valeria que se acercara a mí para extraer el proyecto. Y el perfil psicológico con mi nombre. El CEO estaba en la quinta fila. Lo vi sacar el teléfono. Abrir el correo. Leerlo. Levantar la vista hacia el mentor. Leerlo otra vez. Se puso de pie. Señor Méndez. Su voz cortó la sala como cuchillo. Acabo de recibir documentación que indica que usted accedió a los archivos de este proyecto antes que cualquier otra persona en esta empresa. Antes que la señorita. Antes que el director. ¿Puede explicarlo? El color se fue de la cara de mi mentor como agua por un desagüe. Eso tiene una explicación perfectamente lógica. Como director de ingeniería, mi deber era. ¿Supervisar incluye elaborar un perfil psicológico del creador del proyecto para manipularlo? Mi mentor miró la pantalla del CEO. Después me miró a mí. Lo vi entender. En ese instante exacto. Lo vi darse cuenta de que yo lo sabía desde hacía semanas. Que cada llamada, cada dato que me pasó, cada consejo paternal fue monitoreado y revertido. Que el misil que él apuntó contra el jefe tenía una segunda carga con su nombre grabado. No dijo nada más. Se sentó. Blanco como papel. El CEO tomó el micrófono. Este evento queda suspendido. Los 3 ejecutivos mencionados están relevados de sus funciones efectivo inmediatamente. Pero faltaba un golpe. Saqué mi teléfono y envié un mensaje. No al inversor principal. A su esposa. Un solo enlace. Las fotos. Los mensajes. Las reservas de hotel de su marido con mi jefe. 7 minutos después, el inversor principal salió al pasillo con el teléfono pegado a la oreja y la cara descompuesta. 10 minutos después, su asistente le entregó una nota al CEO. Retiro formal de la inversión de 25 millones. Sin inversión, sin proyecto, sin liderazgo. La empresa era un cadáver. Caminé por el pasillo central. Despacio. Mientras todos los ojos iban del escenario a mí y de mí al escenario. No corrí. No grité. Subí los escalones. Mi jefe me vio venir. Estaba todavía en el escenario, agarrado al podio como si fuera lo único que lo sostenía de pie. Me planté frente a él. A 1 metro. Cara a cara. Todavía puedo enterrarte conmigo, dijo en voz baja. Saqué mi teléfono. Le mostré la pantalla. Solo a él. Correos de Valeria con la empresa competidora. Ofreciendo los planos de Orión a cambio de un puesto directivo. Fechas. Montos. Detalles. La mujer por la que destruiste 4 carreras estaba negociando venderte a ti también. Giró la cabeza despacio hacia Valeria. Ella lo vio. Vio su cara. Y supo. No iba a hacerlo, dijo ella. La voz rota. Solo quería una salida así. Cállate. Seco. Final. Acuchilló. Ahí murió la alianza. No por justicia. Por vanidad herida. El hombre que destruyó carreras, robó proyectos y usó a una adolescente huérfana como palanca no cayó por ninguna de esas cosas. Cayó porque descubrió que la mujer por la que apostó todo también pensaba venderlo. Me miró. Ya no tenía la sonrisa de la cena de Navidad. Ya no tenía nada. Esto no te devuelve nada, dijo. Lo miré a los ojos. Los que no construyen solo estorban. La reconoció. Claro que la reconoció. Seguridad les tocó el brazo a los 3. Salieron del escenario escoltados mientras la prensa los fotografiaba afuera como relámpagos de un mal dios. Mi jefe se cubría la cara. Valeria lloraba. Mi mentor caminaba mirando al piso. No lo seguí. Tenía otra cita. 2 horas después estaba en la sala de juntas de la empresa rival. Pantalla sobria, limpia, sin frases motivacionales. Solo arquitectura. Solo Fénix. Solo la diferencia entre lo que ellos robaron y lo que yo construí. Uno de los socios me detuvo en la página 7. Si respaldamos la adquisición de activos, ¿puedes liderar la transición? Sí. Me ofrecieron dirección técnica, bono de contratación y respaldo para entrar por el núcleo útil cuando la empresa cayera. Acepté. La periodista llamó mientras firmaba. Publiqué la tercera parte. Firmas falsificadas. Documentos de validación con tus credenciales. Todo expuesto. La tercera parte exponía que planeaban convertirme en chivo expiatorio. Y exponía la denuncia falsa a servicios sociales, mensajes manipulados de una menor usados como arma por la mujer que la niña llamaba mamá.
La investigación de custodia se cerraría esa semana. Colgué. Llamé a Marcos. ¿Cómo está mi hermana? Está aquí. Quiere hablar contigo. Escuché su voz. Pequeña. Cansada. Pero entera. ¿Ya terminó? Ya terminó. Silencio largo. ¿Me puedo comer el helado que dejé en el congelador? Me reí. Con los ojos húmedos. Pero me reí. Cómete dos. Esa noche manejé de regreso bajo la lluvia. Pasé frente al edificio de mi antigua empresa. Las luces del piso de dirección estaban apagadas por primera vez en años. No frené. No miré atrás. Mi hermana me esperaba en la puerta del departamento de Marcos, en pijama, con un plato de helado a medio comer y el dibujo de "No te rindas", pegado en la pared con cinta adhesiva. Me abrazó con la mano pegajosa de chocolate. Y en ese abrazo, con olor a helado barato y a sudadera limpia, entendí que no había ganado una guerra. Había recuperado lo único que importaba. Todo lo demás era trámite. 6 meses después. Phoenix se convirtió en el estándar de la industria. 3 contratos firmados. 12 en negociación. La empresa rival me nombró director de tecnología. Tengo oficina propia. En el escritorio, junto al monitor, está el disco duro viejo que casi tiran a la basura y el dibujo de "No te rindas", enmarcado. Mi hermana volvió a terapia. Tiene una terapeuta que le gusta. Sus notas subieron. La semana pasada me dijo que quiere estudiar ingeniería como el abuelo. No le dije nada. Solo apreté el anillo en el bolsillo y miré para otro lado hasta que se me pasó el nudo. Mi jefe enfrenta cargos por fraude documental y desfalco. Su esposa lo dejó cuando salió lo de la FIRE. Vive en un estudio pagando con lo que le queda. Su nombre en Google devuelve 200 resultados. Todos malos. El mentor desapareció. Borró redes. Cambió de ciudad. Nadie le contesta un correo. El hombre que escribió un perfil psicológico para manipularme ahora no tiene a nadie que le conteste el teléfono. Valeria fue blacklisteada cuando se confirmó el título falso. Se supo que estaba negociando vender Orión a la competencia por su cuenta, traicionando al mismo hombre que ella eligió sobre mí. El mismo que la abandonó cuando le dijo que estaba embarazada. Hace 3 semanas, un martes a las 11 de la noche, tocaron la puerta. La periodista estaba conmigo en la sala. Mi hermana dormía arriba. Abrí. Valeria. No llegó arreglada. No llegó con discurso. Llegó real. Sin maquillaje. Ropa que no era suya. Una panza de 5 meses que no podía esconder. Y una cara que ya no tenía nada de la mujer que me devolvió el anillo frente a 200 personas hace menos de un año. No tengo trabajo. No tengo dónde ir. Él no me contesta. La voz le temblaba. Sé que no merezco nada. Pero por favor. Me quedé en silencio. La periodista apareció detrás de mí. Se paró a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. Valeria la vio. Después bajó la mirada a su mano. El anillo de mi abuelo. Plata vieja. Grabado por dentro. En el dedo de otra mujer. Se le desarmó la cara. La misma expresión que tuvo mi hermana cuando le dije que Valeria se había ido. Pero esta vez no sentí lástima. Sentí la distancia enorme entre la mujer que destruyó todo lo que yo tenía y la que estaba parada en mi puerta pidiendo los restos. Dijiste que te ibas con alguien que sí te merecía. La miré. ¿Y cómo te fue? Cerré la puerta. Los golpes duraron 1 minuto. Después pararon. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Después nada. La periodista me tomó la mano. La mano que todavía tenía la cicatriz del anillo cortándome la palma la noche de Navidad. A la mañana siguiente encontré un dibujo nuevo en mi escritorio. Mi hermana lo había dejado antes de irse a la escuela. Marcadores de colores sobre papel blanco. 3 figuras tomadas de la mano. Ella, yo y la periodista. Arriba, con la misma letra torcida de siempre. Mi familia. No, mi familia para siempre, como el primero. No, no te rindas, como el segundo. Solo, mi familia. Sin promesas. Sin pedidos. Sin miedo. Como quien ya sabe que esto no se va a romper. Lo pegué junto al disco duro. Al lado del monitor. Donde puedo verlo cada mañana. A veces me preguntan si fui demasiado lejos. Si debí abrir la puerta en vez de cerrarla. Si una mujer embarazada merecía otra respuesta. Entonces recuerdo los moretones en la muñeca de mi hermana. Los mensajes que usó para intentar quitármela. La niña que la llamaba mamá en voz baja y que ella usó como arma sin pestañear. Y se me pasa. Reddit. ¿Fui demasiado cruel, o simplemente le devolví exactamente lo que ella me dio a mí?